Hola, ¿qué tal amigos? Hoy empezamos una edición más de Balón Cuadrado. Intentamos una mirada diferente desde la sociología y la psicología del deporte. Mi nombre es Jesús Yáñez. Hoy abordamos el tema de la polémica actuación de México en la Copa Confederaciones, antecedentes, causas y consecuencias del grito homofóbico y el polémico también accionar de México en la cancha. Me acompaña Sergio Castillo Olivares, historiador por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sergio. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Mucho gusto a nuestro amable auditorio. Esperemos aquí pues darles un parámetro de lo que ya Jesús les mencionó hace un momento. Esperemos que, digamos, no abordar cuestiones o verdades absolutas, sino más bien que esto nos lleve a reflexionar estos temas que a continuación les vamos a comentar y bueno, pues vamos a darle. Sí, sí hay que insistir en esa parte, sí hay que... La intención del programa es invitar al aficionado a pensar, más que a creer lo que nosotros podamos decir, invitar a pensar, que investigue, que lea, que se pregunte por qué pasa lo que pasa con el fútbol mexicano. Me parece que esa es una parte medular del ejercicio periodístico que pretendemos hacer a través de este programa. Y bueno, sí quiero compartir algo personal que tiene que ver con el tema que llevamos hoy. Yo recuerdo desde 1978, cuando llegué a la revista Proceso, recién había quedado México en último lugar en el Mundial de Argentina. En aquel entonces eran 16 equipos. México quedó en último lugar. Sí, fue muy triste su actuación, pero ya había un antecedente. En 1973 México fue eliminado para Haití. Y fue eliminado en Haití, perdón, para el Mundial de Alemania en 1974. O sea, de los años 70 a la fecha ha habido una serie de claroscuros, yo creo que más oscuros que claros, de lo que tiene que ver con el fútbol mexicano. Y no es de gratis la frase aquella de que jugamos como nunca y perdemos como siempre. Eso es como que un estigma que ha marcado terriblemente al fútbol mexicano. Y bueno, no son ni los jugadores, ni es el técnico, es la estructura del fútbol mexicano. Creo que los dueños del balón son el principal enemigo del fútbol mexicano, y yo creo que ahí había que encender los focos rojos, Sergio. Sí, bueno, en realidad lo que hemos venido viendo desde hace unos años, principalmente desde, no sé, desde Sudáfrica, más o menos se viene estructurando el mismo equipo. Bueno, vamos a ahorita hablar con más exactitud de todo esto. Hacemos un corte y continuamos. Rodillos Caer, maquinados y recubrimiento de rodillos de hule para todo tipo de empresa, desde impresas textiles y papeleras, así como maquinado de piezas específicas de uso industrial, llantas de montacarga, empaques, piezas de hule, etc. Estamos ubicados en Agustín Milán, 809, Sector Popular, Toluca, Estado de México. Para mayor información, en el teléfono 7222 14 0071. Y sí, un poquito para resumir esta parte introductoria que hicimos, lamentablemente México será eterno campeón de la derrota, porque si bien ha ganado torneos importantes como la Copa Confederaciones en 1999, que se jugó en México, la medalla de oro en Londres, los dos mundiales juveniles menores de 17 años, son chiripa, o sea, no es reflejo del deporte en México. Y finalmente el deporte es reflejo de un país, y un país también refleja su deporte. Cuba, por ejemplo, tiene 219 medallas olímpicas, México tiene 67, es un reflejo, es un parámetro de lo triste que es el deporte en México, y es uno de los factores de las políticas fallidas de los gobiernos mexicanos desde 1999. No es ni con Peña Nieto, no es ni con Fox, ni con Calderón, ni con López Portillo. Esto viene arrastrándose desde 1929, ¿no? Entonces, eso... Bueno, y en el caso del fútbol, a mí me parece que en los últimos años, sobre todo, creo yo,
vamos a pensarlo así, desde unas 3 décadas atrás hacia la fecha, se ha venido tejiendo y se ha venido fomentando mucho la práctica del fútbol. Me parece que si uno va a campos barriales, llaneros o como les podamos llamar, podemos ver que hay mucho talento. O sea, talento puede haber de sobra porque somos un país de pues más de 120 millones de personas. Y por ejemplo lo comparamos con Uruguay, que por ejemplo son 3 millones de personas aproximadamente, quizá me esté equivocando en la cifra, pero en Uruguay hay talento de exportación, hay talento que incluso ha llegado a un 4.º lugar en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Y bueno, ahorita continuamos enseguida con el tema, que bueno, en este caso Uruguay ha conseguido un 4.º lugar. México no ha llegado ni siquiera al famoso 5.º partido, que es el anhelo que los federativos tienen, digamos, y esperan lograr en este siguiente Mundial de Rusia 2018. Y bueno, esto no nos hace pensar otra cosa más que todo este problema de el rezago futbolístico tiene que ver con las cabezas, ¿no? O sea, no podemos pensar en que los jugadores, porque sabemos que hay talento en muchos de los jugadores, pero también a la vez no sabemos qué es lo que sucede cuando están juntos en la cancha, cuando están participando en una Copa del Mundo y bueno, vienen de más a menos, ¿no? De tener calidad probada en sus equipos en Europa a venir a menos ya como selección, ¿no? Valga la analogía, si la cabeza está mal, los pies no funcionan. O sea, si la cabeza de los directivos no funciona, los pies, que son los futbolistas, pues tampoco van a responder en la cancha, ¿no? Y es la permanente esperanza verde, valga la expresión, y así va a ser durante muchísimos años. ¿Cuántos? Pues no sé, en realidad yo creo que poca gente puede augurar que México pueda ser campeón mundial en algún momento. Vamos a un corte y continuamos en un momento. La verdad que es triste lo que pasa con el fútbol en México, porque no hay un contrapeso al poder omnímodo de los dueños del balón. Recién se acaba de crear un organismo gremial que encabeza a Rafael Márquez, el capitán de la selección nacional, pero igual va a ser un organismo gremial patito, no va a tener mayor peso. Porque de otra manera, si fuera así, Rafa Márquez no estaría en la selección nacional. Así se manejan. Los dueños del balón son terriblemente dictatoriales, y atentar en contra de sus intereses, él no estaría ahí. Y bueno, volviendo a esta historia oscura del fútbol mexicano, hay el riesgo aún, pese a lo que pasó ahora en la Copa Confederaciones, que en el partido contra Nueva Zelanda, finalmente ya empezaron a controlar, a contener el grito homofóbico de los mexicanos, pero es impredecible lo que pueda pasar en el resto del torneo del torneo CONCACAF, donde México ya casi tiene asegurada su calificación, porque ahí la masa, la turba es impredecible, y quizá ahí pueda volver a poner en predicamento a la Federación Mexicana de Fútbol. Porque sí es muy grave, Sergio. Sí, bueno, tocando este tema, este punto del grito homofóbico, yo considero que, bueno, también la medida de FIFA podría sonar exagerada, porque en realidad, y digamos también en un aspecto de doble moral de la FIFA, porque, sí es una doble moral. Porque bueno, por ejemplo, en 2013, que fue la Copa del Mundo de Atletismo en Moscú, la Federación Internacional de Atletismo, en conjunto con el Comité Olímpico Internacional,
pues sí, digamos como que advirtieron de ciertas medidas en contra o digamos como para contrarrestar este poder que tiene Rusia para abatir los derechos de los homosexuales. En este caso no lo hizo la FIFA no hizo lo mismo, o sea, no tomó la misma medida, y me parece que también, digamos, es una especie como de... Hace poco yo leía que hay como una especie de advertencia, no tanto para la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, para minimizar el grito, como una medida en contra de una cuestión homofóbica, sino más bien para advertir a la afición mexicana que la afición rusa, en este caso, es una afición muy difícil, muy rebelde, una afición muy dura, muy homófoba, que bueno, pues viene, digamos, como vuelvo a lo mismo, a advertir que posiblemente es evitar algunos conatos de problema entre varias aficiones, ¿no? No solamente la mexicana y la rusa, sino muchas otras que también han venido desarrollando este grito, ¿no? También. Sí, porque este problema se dejó crecer desde 2003, 2004, empezó este grito homofóbico cuando es transferido, vendido Osvaldo Sánchez, el portero, del Atlas al Guadalajara. La afición de Atlas, cuando él despejaba ya como portero de Chivas, le hacía este grito homofóbico. Entonces, a lo largo de 14 años pareciera complejo pensar que la Federación Mexicana haya permitido crecer este problema como la espuma, y ahora es esta situación. Y bueno, tenemos el antecedente de los cachirules en 1990, bueno, no pudo jugar la eliminatoria de 1990, y eso fue una sanción administrativa, y pareciera, digo, está remoto, pero finalmente es posible que México pueda quedar fuera del Mundial por una sanción administrativa. De nuevo, vamos a un corte y continuamos. Sí, bueno, a manera de conclusión de mi parte, el fútbol como tal en cancha ha tenido historias de jugadores homosexuales, y son jugadores de closet, homosexuales de closet, porque no pueden salir a la luz pública a hacer del conocimiento en general de su preferencia sexual. Son estigmatizados, y hay una problemática ahí muy compleja. Yo en algún momento preguntaba a don Nacho Treyes, que es el técnico emblemático del fútbol mexicano, si había homosexualidad en el fútbol mexicano por tantos años que vivió en vestidores, y él decía que no le constaba, pero seguramente, como en cualquier otra actividad laboral, había la posibilidad de que también hubiera homosexualidad en el fútbol mexicano. Pues yo en mi caso, la conclusión que yo haría sería pues llevar a la reflexión. O sea, últimamente yo a través de redes sociales he leído muchos comentarios con respecto al grito homofóbico. O sea, de hecho mucha gente se ha indignado por esta situación, mucha gente dice que les parece exagerada. A mí igual me parece un tanto exagerada, sin embargo considero y digamos también un poco basado en algunas de las experiencias que he podido escuchar de homosexuales, que también son divididas, porque hay homosexuales que piensan que sí es un insulto, hay algunos otros que piensan que no, que realmente no les afecta. Yo en este caso podría invitar a nuestros seguidores pues más o menos a reflexionar esta situación, porque ciertamente es un grito homofóbico. Y muchas veces se justifica a través de rasgos culturales, de usos y costumbres. Sin embargo, bueno, yo creo que todos en algún momento hemos dicho esta palabra tan famosa de puto, a lo mejor con amigos, no sé, con hermanos, etcétera, a veces a manera de juego, ¿no? Sin embargo, sí hay un arraigo muy profundo de esta situación homófoba en el país, pero no solamente para con los homosexuales o las mismas mujeres. O sea, también si lo extrapolamos, digamos, a un ámbito de fútbol femenino, en algún momento se veía mucho que bueno, a las mujeres se les tildaba de machorras, ¿no? Por así decirlo, de marimachas. Y yo creo que no solamente es
enfatizar un grito homófobo en contra de mujeres y homosexuales, sino también hasta al mismo hombre, ¿no? Al mismo género masculino se le discrimina a través de la homofobia, ¿no? Por así decirlo. Sí. Sí, otro de los aspectos de fútbol cancha que llama profundamente la atención es esta cuestión del comentario que hace Cristiano Ronaldo en el medio tiempo, cuando salta a la cancha, le dice a Pepe, son muy malos, y ahí quedaba la duda si se refería o no a los jugadores mexicanos. Y bueno, viendo los programas de televisión, me llamó mucho la atención el comentario de Jorge Valdano, que jugó en el Real Madrid precisamente, y él decía que en realidad él, desde su punto de vista, sí se refería a los mexicanos, y yo pienso que de los 11 que estuvieron en la cancha contra Portugal, había 2 que hacían diferencia, pese a que hay esta parte que pareciera que dominamos o dominaron los seleccionados a Portugal con una posesión del 60% del balón. Solo 2 jugadores, a mi juicio, tenían peso en la cancha, que eran Héctor Moreno y Carlos Vela. O sea, son 2 jugadores que hacen diferencia, y los demás pues son del montón, por gracia o por desgracia, y no es tal esta idea de que le jugamos de cara a cara al campeón de Europa. Yo creo que no es cierto. Portugal se la pasó toreando al equipo mexicano, como le llaman, a los ratones verdes, los toreó todo el tiempo, y cuando quiso hacer el fútbol lo hizo. Pero bueno, ese es el fútbol desde mi punto de vista a nivel de cancha. Bueno, a mí me parece que en la selección mexicana sí hay futbolistas talentosos, algunos más que otros. Muchas veces se habla, por ejemplo, en demasía del Chicharito Hernández, que a mi juicio, más que tener un talento natural, es un jugador que ha forjado su carrera en base, pues, a las ganas que le ha puesto a su fútbol, en la práctica, en tratar de incrementar su nivel, de entrenar fuerte, pero me parece que no tiene las condiciones naturales de un Carlos Vela, por así decirlo, ¿no? Sí, en este caso, lo que tú mencionas, tanto Moreno como Vela sí hicieron una diferencia sustancial con respecto al resto del equipo. Me parece que Andrés Guardado también es un jugador de buen talento, pero viene de más a menos, ¿no? O sea, ya ahorita está en una edad que prácticamente ya está como en la puerta, en el umbral del final de su carrera. Y bueno, yo creo que lo que dice Cristiano Ronaldo puede sonar un tanto soberbio. Me parece que incluso también yo podría apuntarlo a que también fue un poco cierta frustración que el jugador sacó, porque él pensó que quizá el partido iba a ser más fácil de lo que imaginó. Okay. Pero sí creo que también la selección de Portugal dejó de hacer muchas cosas en la cancha. O sea, no mostró, digamos, porque incluso en la pasada Eurocopa no fue contundente en los resultados, vamos. La selección de Portugal jugó un fútbol mediocre para lo que se esperaba, con resultados pequeños, con empates. Logró sacar el campeonato, y me parece que está haciendo lo mismo en esta Copa Confederaciones. Lo vimos en el partido contra Rusia, pero con un fútbol a medias le alcanzó para empatar a México, que jugó con todo su potencial, ¿no? Sí, y hay una parte, había un amigo periodista que me preguntaba, y que viene a modo lo que venimos exponiendo, ¿por qué si juegan en las mejores ligas de Europa los jugadores mexicanos son tan malos como seleccionados? Y yo tengo una hipótesis, que es un aspecto psicológico el que hace que la selección nacional sea tan mediocre, habiendo jugadores de tan buen nivel, aunque no son excelsos, tampoco, salvo, insisto, Vela, quizá Guardado también, pero Héctor Moreno. Esos 3 jugadores son los únicos que hacen diferencia de los 23, 24. Y me remito a una declaración de Hugo Sánchez. Él decía en 1993 que el futbolista mexicano era un esclavo. Yo creo que esa etiqueta le cae como anillo al dedo a la selección nacional y al fútbol mexicano en general, porque el hecho de que no puedan tener ni voz ni voto en el fútbol mexicano los hace esclavos,
y eso es lo que los hace mentalmente que no rindan en la cancha. Hay un estigma, insisto, o un límite psicológico de los mexicanos, porque los tratan como esclavos. Ellos no tienen voz ni voto, insisto, en esta historia que tiene que ver con el balón. Y el ejemplo más claro es el draft. Ahí es una venta de esclavos en la modernidad, o sea, finalmente son seres humanos que se compran y se venden. Y yo creo que esto va a durar mucho tiempo, no hay para cuando cambie, y finalmente el fútbol así es reflejo de un país, insisto en eso. Bueno, nos despedimos, los esperamos en la próxima emisión de Balón Cuadrado. Yo estoy ubicable en 2 correos electrónicos, pumacatlanunam@gmail.com y tzotzilyaoro@hotmail.com, y también en Twitter es @calimanyes con Y. A mí me pueden buscar a través de mi correo personal, que es linzo con z 17@hotmail.com. Me pueden escribir si ustedes gustan, para externar alguna duda, algún comentario. Y lo mismo pueden hacerlo vía Facebook. Me pueden buscar como Sergio Castillo Olivares. Ahí me van a encontrar en esta red social, donde ocasionalmente comparto contenidos de deporte y hago ahí algunas pequeñas editoriales. Trato de editorializar un poco acerca de las notas, para tratar como de un poco de hacer una crítica y de alguna manera también implementar dudas, ¿no?, en la gente. Agradecemos la compañía de todos. Mi nombre es Jesús Yáñez. Me despido a nombre de Balón Cuadrado. Los esperamos en la próxima emisión. Gracias por su atención. De igual manera se despide su amigo Sergio Castillo Olivares. Espero que nos puedan seguir semana a semana en este programa, y agradecemos su atención.